Buenos días. Hoy vamos a hablar de la crisis mundial, la industrialización y la intervención del Estado entre 1930 y 1945. El contexto mundial. La crisis mundial se inicia en 1929 y constituye el comienzo de un periodo denominado la Gran Depresión. Como consecuencias, la crisis generó restricciones monetarias y financieras, bajas de precios y salarios, y retroceso de las actividades económicas. Los países primarios o periféricos redujeron la compra de manufacturas y maquinarias al mismo tiempo que las deudas que tenían no podían ser canceladas y eso hizo que se devaluara su moneda o entraran en bancarrota. En cambio, los países industriales o centrales debieron soportar la caída de los precios de sus productos, pero también protegieron sus mercados internos con barreras arancelarias. Por otro lado, también se puede distinguir como consecuencia de esta crisis el nacimiento de los gobiernos autoritarios, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Según Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, en 1933, la causa de la crisis del 29 se debía a la sobreespeculación y a la sobreproducción, es decir, que la oferta superaba de tal modo a la demanda que la producción debió detenerse, ya que prácticamente no había demanda en el mercado. Keynes consideraba errado pensar que los individuos poseen una libertad natural en el ejercicio de sus actividades económicas. Además, pensaba que para lograr el pleno empleo era necesaria una intervención en los mecanismos económicos y que el Estado debía tener un papel importante a través de políticas activas. Las ideas keynesianas tuvieron gran influencia en la política del nuevo presidente demócrata de los Estados Unidos, Roosevelt, que propuso una nueva solución conocida como New Deal. Este trato se sustentaba en una fuerte intervención estatal, facilitando el crédito y realizando obras públicas con el fin de estimular la demanda y, por otro lado, crear nuevos puestos de trabajo a través de la colaboración con las empresas privadas. Finalizando ya la guerra, los países aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, vencedores, se reunieron en 1944 en la conferencia de Bretton Woods, en los Estados Unidos, en donde se llegó a un acuerdo para crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, luego Banco Mundial. El Pacto Roca-Runciman. El Pacto Roca-Runciman se firmó en 1933. Debido a la Conferencia de Ottawa en 1932, el comercio británico se privilegiaba a países de la Commonwealth. Esto implicaba que los ganaderos argentinos podían perder sus mejores clientes. Esto produjo que los sectores rurales argentinos incentivaran al gobierno de Justo a realizar acuerdos diplomáticos para no perder relaciones con Gran Bretaña. El pacto aseguraba una cuota de carne enfriada al mercado inglés. Inglaterra aseguraba una participación de los frigoríficos nacionales para la exportación de carne argentina mediante una cuota del 15% que tardó varios años en hacerse efectiva. Gran Bretaña lograba diversas medidas que favorecían sus intereses. Se garantizaban la cantidad de divisas necesarias para hacer frente a las remesas corrientes al Reino Unido, en un volumen de igual ventas de productos argentinos hacia aquel país. Se asumía el compromiso de tratar de una manera benevolente las inversiones inglesas y se aceptaba no aumentar los aranceles sobre algunos productos ingleses e incluso reducirlos. El acuerdo tenía una duración de 3 años. Al finalizar, ambos gobiernos reactivaron las negociaciones. La crisis provocó que las potencias comenzaran a competir por mercados en territorios donde no habían tenido interés. En 1927, Argentina era la nación sudamericana con mejores relaciones económicas con Alemania. La crisis del 30 afectó estas relaciones que afectaron el comercio bilateral, que terminó por derrumbarse. Al momento del advenimiento del nazismo al poder, este país poseía escasez de divisas. Para superar este problema, buscaba convenios de compensación a fin de colocar sus productos a cambio de aquellos que necesitaba, y así también poseer materias primas sin utilizar divisas. En 1934 se firmó el Convenio Comercial y de Pagos, donde ambos países se comprometían a que sus importadores tuvieran un tipo de cambio favorable. Created using Powtoon.